¿Y qué tal, comunidad lectora? Yo soy Bruno y este es mi canal Abnormal Reader y hoy les traigo la reseña y un análisis un poquito más profundo de Las uvas de la ira de John Steinbeck. Espero que les guste. Comenzamos. Y bueno, suscriptores, la historia de por qué decidí hacer la reseña de este libro son dos muy grandes en realidad. Uno, este libro fue el que yo decidí, no voy a decir que me tocó, hacer un análisis para el final del primer cuatrimestre de literatura. Y pues es un libro que me gustó muchísimo, que me impactó, que me dejó con la mente así, una gran explosión en mi mente. Y segunda, hace poco fue una plática que tuvimos en la librería, bueno, la librería itinerante de Porrúa, por lo del Team Porrúa en el Parque España. Yo lamentablemente no pude acudir, pero mis amigos me contaron a lujo de detalle las cosas que sucedieron. Seguimos ante la crítica y la gente sigue pensando que BookTube solo habla de libros que son novedades. Probablemente sea porque a la mayoría de los grandes booktubers pues les llegan las novedades de las editoriales, lo cual no es ningún mito, todo el mundo ya lo sabe. Y justamente nosotros vemos esas reseñas, nosotros otros booktubers, y nos dan ganas de leer esos libros. Entonces sí, como que se empieza a cerrar ese círculo de libros que se aceptan en BookTube, pero yo siento que eso no es como para una crítica, es algo que sucede por las circunstancias, no siento que sea una generalidad. Sin embargo, como les digo, seguimos en el ojo del huracán y eso en general a mí no me molesta, pero este es un libro del que quería hacer reseña por esos dos aspectos, porque es un libro diferente, es un libro que tiene gran historia y que todo el mundo debería de leer. Cabe destacar, quiero hacer esto lo más rápido posible porque siento que me puedo alargar mucho. Y el video va a estar dividido en dos partes. La primera parte pues va a ser la reseña, una reseña normal de BookTube sobre las uvas de la ira de John Steinbeck. Y la segunda parte va a ser ya un análisis más profundo. No soy ningún experto, no soy crítico literario, quiero aclarar. Esto es lo que yo pude encontrar con una sola leída de la obra. Y son cosas que siento que deberían de verse un poquito más en BookTube, pero no estoy diciendo que pues es obligatorio, ¿no? Sino que cada quien puede optar por hacerlo. Yo lo hice con esta obra y pienso hacerlo en este video. Iniciando con la reseña de Las uvas de la ira de John Steinbeck. Este libro ganó el premio Nobel en 1962, aunque fue publicado en 1939. John Steinbeck es un escritor norteamericano, galardonado, varias veces galardonado. Con esta misma obra ganó premio Pulitzer, si no me equivoco, 1960. Y es una gran obra. Este libro habla de la crisis económica que sufrió Estados Unidos por aquellas épocas de los 30s y nos plantea la historia de la familia Judd. La familia Judd es unas personas que viven en Oklahoma, personas normales. En ese entonces, las personas de Oklahoma se dedicaban en su mayoría a la siembra del algodón. Estados Unidos estaba pasando por una gran depresión económica. Sin embargo, también tenían otro problema, el cual era las Dust Bowl, something like that, que eran como unas tormentas de polvo que lamentablemente destruían la mayoría de los sembradíos. Esto, bueno, como se plantea al inicio de la obra, es un problema menor si sucede una o dos veces, pero si sucede en varias ocasiones, tus siembras se van a ver mermadas o se van a ver totalmente afectadas, lo cual va a hacer que no vayas a poder vender. Muchas personas justamente por esto dejan de tener ingresos y piden al banco préstamos para poder seguir sembrando, porque es lo único que saben y de lo único que pueden vivir. El país está en recesión, tienen un problema muy grande económico y después de una o dos veces que piden préstamos al banco, el banco dice: sabes qué, tú ya no me eres útil porque no me estás generando ingresos. Y así inicia la historia. La familia Judd pierde respectivamente el lugar en donde vive y se ve obligada a viajar a un lugar que lo plantean como ese nirvana para todas las personas que se dedican a la siembra, que es California. Nuestro personaje principal, Tom Judd, tuvo una pelea y es mandado a la cárcel por cuestiones relativamente injustas. Él cumple su sentencia y es liberado. Sale de la cárcel y decide ir con sus padres. Se encuentra con lo que les dije, los Judd ya no tienen casa. Y en el camino se encuentra a Jim Casey, uno de los personajes que ya nombré en mi book tag de Batman. Si por alguna parte de la pantalla les voy a poner el link para que lo chequen. Y es porque es un personaje muy bien realizado. Tengo entendido que Jim Casey está basado en el mejor amigo
de John Steinbeck. Entonces es un personaje con muchas cargas emotivas en muchos sentidos. Desde el inicio el ambiente de esta obra es de tristeza porque toda la gente pues tiene que viajar, dejar todas sus cosas, vender todas sus pertenencias para llegar a California, donde les prometen una vida muy buena. Esta familia sufre de discriminación, racismo, muertes, muchísimas cosas. Ven muchas cosas, pierden muchas cosas. Los personajes evolucionan de una manera impresionante en toda esta obra que, créanme que me dejó un buen sabor de boca. ¿Algo malo que puedo decir de esta obra? Sí, es un clásico y la obra de John Steinbeck usa un recurso literario que es la crónica. Entonces todo este libro es meramente una crónica. La crónica es como lo que hacen en el fútbol, que te describen cada uno de los aspectos que van sucediendo, quién lo hizo, cómo lo hizo, etcétera. Que hasta, o sea, bueno, me ha tocado leer clásicos lentos y este libro sí era de los que me cansaba. Esta lectura no es fácil, no es una lectura fácil, tengo que admitir. No estoy diciendo que no deberías de leerla, pero no es una lectura fácil y quiero que lo tengas en mente cuando veas esta reseña o cuando lo veas y decidas comprarlo. Llega a ser muy lenta, hasta cierto punto cansina, pero es un gran libro, en serio deberían de darle una oportunidad. Este libro cambia muchísimas cosas, hace una crítica indirecta hacia el gobierno. Me recordó muchísimo a las cosas que suceden en México hoy en día, una crítica sublime al sistema capitalista y te plantea esta incógnita de ¿quién maneja en realidad el país? ¿Los gobernantes o los que tienen el dinero? Y eso créanme que es buenísimo y sobre todo para lo que estamos viviendo en México últimamente. Y bueno, esta ha sido mi reseña en sí de lo que es las obras de la ira de John Steinbeck, un libro al que le deberían de dar una oportunidad, a pesar de que sea muy pesado, a pesar de que pues sea un tipo crónica y créanme que se hace difícil de avanzar, te cuesta mucho avanzar. Yo me tardé como 2 meses, es un libro grande de 400, casi 500 páginas, pero vale muchísimo la pena leerlo. Si tienes más de 18 años deberías de leer este libro, es lo único que puedo decir, ya no puedo decir más de esta obra. Así que vamos a empezar con el análisis. Cuando entra la parte de metáforas, porque primero voy a hablar del autor, probablemente hay spoilers, así que véanlo bajo su propia consideración. Si tienen muchas ganas de leer este libro después de que yo se los recomendé, en serio les sugiero que si se quieren enamorar más vean la parte de metáforas, pero solo si están dispuestos a leerla con los spoilers, que no son grandes spoilers, pero bueno, ustedes entienden. Comenzando con los datos del autor. Ya les dije, John Steinbeck es americano. Se llama John Ernest Steinbeck Jr. porque su padre también se llamaba John Steinbeck, si no me equivoco. Estudió en la Universidad de Stanford y a pesar de que no acabó, sí se ve claramente que tuvo muy buena cátedra, al menos de la crónica. Si no me equivoco, estudió periodismo para convertirse en escritor y sí, créanme que se plasma perfectamente el estilo periodístico en este libro. De hecho, este libro está basado en varios escritos que realizó John Steinbeck mientras estaba en San Francisco, que tenían mucho que ver con la redacción o la crónica de lo que sucedió en el crack del 33, si no me equivoco. Como les dije, esta obra fue publicada en 1939, gana el premio Pulitzer en 1960 y el premio Nobel de Literatura en 1962. Pasa muchísimo tiempo de que gana los premios porque, como les dije, esta obra fue vetada en varias, de hecho casi en todo Estados Unidos y en varios países. En ese entonces se veía la guerra, o sea, se veía la guerra cerca, Estados Unidos estaba relativamente en guerra propia. John Steinbeck hace una crítica al capitalismo, lo cual en ese entonces era como decir que oficialmente era socialista y por lo mismo no era aceptado en Estados Unidos y en varias partes del mundo. Justamente por eso se le da como que el valor a esta obra como 30 años después. Algo que es muy notable en este libro y que probablemente no lo dije en mi reseña, es una crónica, pero lo embellece de una manera poética, lo cual hace que sea bonito. O sea, te explica cosas, te introduce más en el ambiente que vive la familia Judd y explica muchas cosas de lo que suceden en el siguiente capítulo. Generalmente estos capítulos de crónica en el que les digo se toma de manera muy poética, ayudan a entender lo que sucede en siguientes capítulos. Y ahora nos vamos con las metáforas dentro de las obras de la ira de John Steinbeck, las pocas que pude encontrar. Cabe destacar, este video sí fue inspirado en el video de las metáforas de Bajo la misma estrella de mi querida Fa Orozco, pero les voy a presentar las figuras que pude encontrar en las obras de la ira de John Steinbeck.
Primero que destacar, tuve muchísima suerte porque John Steinbeck se caracteriza por utilizar figuras, y esas figuras generalmente son metáforas o símiles. Una de las metáforas más básicas que tú vas a encontrar leyendo este libro es donde John Steinbeck compara a las grandes empresas, a esos bancos internacionales y nacionales que controlan todo, los compara con monstruos. Y de hecho, les voy a leer la parte del libro en el que explica esa parte. Dice: ya no es un hombre, es algo más que hombre, es un monstruo. Los hombres lo crearon, pero ahora ya no lo pueden controlar. Este monstruo siempre tiene hambre y tiene que crecer y crecer. Todo lo va engullendo, porque si no fuera así, moriría. Esa es la descripción que le dan a los bancos, o que le da John Steinbeck a los bancos en esta obra. La segunda metáfora, que por cierto es la más famosa y la más recurrente en toda la obra, es cuando John Steinbeck compara a la clase obrera que tiene que dejar sus casas o que tiene que cargar sus casas consigo para llegar a California con una tortuga, ya que explica claramente que las tortugas, es curioso cómo las tortugas siempre cargan su propia casa y fueron creadas para resistir grandes impactos, lo cual es muy interesante. Esto en sí no es una gran metáfora, es más un símil, pero pongámoslo como que es lo mismo. Poco después de la historia y después de que pasa esto de la tortuga, John Steinbeck hace referencia al libro de Aldous Huxley, porque John Steinbeck era, pues no fan, pero sí leía y le gustaba mucho Aldous Huxley con El Mundo Feliz. Y hay una parte en la que un personaje dice claramente: yo nunca compraría un Ford, nunca me cayó Henry Ford, nunca me gustó. Y esto se toma porque hace referencia a este libro, ya que en el libro de Un Mundo Feliz, Henry Ford es el que causa todo eso de que las producciones en masa y todas esas cosas. Una de las mejores metáforas que encontré, de hecho creo que fue de las primeras que encontré. Tengo que admitir que tuve que buscar que fuera verdad, porque había compañeros que me decían que no era así, pero sí era verdad. Y es porque representa, cuando muerde el perro, representa, también por el contexto de la historia, que lo primero que se pierde, porque es el primer personaje que se pierde en toda la obra, o que muere en toda la obra, es la lealtad, sobre todo en los momentos más duros. Y eso vendría siendo después una prefiguración de que el novio de la hija que está embarazada de esta obra termina abandonando a la familia, deja su lealtad ante su esposa cuando su esposa tenía un hijo de él. Y bueno, vamos con Las uvas de la ira. El título de Las uvas de la ira es una de las más grandes metáforas de esta obra, ya que compara a la clase obrera con las uvas, que primero son normales, luego se van tornando rojas y se raciman para pedir a gritos lo que necesitan. Eso quiere decir las uvas de la ira, que las personas se pueden volver iracundas, se pueden amontonar y pueden pedir a gritos lo que necesitan. Una de las últimas metáforas que logré encontrar en el libro, porque es de la última página, bueno, sucede en la última página de la historia, es cuando Rose of Sharon le da pecho, le da de mamar, si se puede decir con el buen uso de la palabra, a un hombre que está desahuciado. Esto en realidad es una metáfora y una referencia, hace referencia a diferentes, no una pintura en específico, pero sí a diferentes pinturas de la época del renacentismo y movimientos adelante, en el que se tomaba a la mujer como la dadora de vida y la dadora de alimento, poniendo en una pintura a una mujer dando de pecho a un hombre. Maneja esa metáfora, esa imagen de la mujer mayor dándole a un hombre mayor de pecho. Es eso, la madre dadora de vida y dadora de alimento. Y bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Este fue como que mi pequeño análisis. Es un análisis muy superficial, o bueno, ni tan superficial, pero es un poquito más de lo que pueden conseguir en Booktube. Y esto en sí va dedicado para todas las personas que creen que solo hablamos superficialmente de los libros, y de libros que son novedad o que no es literatura. Y bueno, como les dije, espero que les haya gustado este video. Ya saben, yo soy Bruno, esto es Abnormal Reader. Si te gustó el video, piquen en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse, o en el logotipo que te aparece aquí arriba. Es absolutamente gratis y eso ayuda a que tengamos mejor contenido en un futuro. Dale like si te gustó y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más lectores anormales. Ya sabes, aquí abajo en la cajita de descripción te voy a dejar todas mis redes sociales para que vayas, me sigas, estemos en mejor contacto. También te voy a dejar el video del que fue inspirado esto, que probablemente ya lo viste, que es las metáforas de Bajo la misma estrella de Fa Orozco. Y recuerden, yo soy Bruno, esto es Abnormal Reader. Bye.